Vamos a comenzar con el primer ejemplo de balance de energía con reacción química. Este primer ejemplo es relativamente sencillo, es nada más para que vean los pasos más que nada y lo sigamos. Y lo voy a resolver con los dos métodos. Aquí está ya el enunciado: se alimentan 200 moles por segundo de metanol líquido y oxígeno a 30% de exceso a un reactor a 25 grados centígrados. La conversión fraccionaria del metanol es conocida, es del 50%, y los productos se enfrían a 25 grados centígrados. Nos pide calcular Q punto, cuánto nos pide estimar esto, y aquí viene enunciado también la reacción, ¿sí? Entonces el metanol más oxígeno forman, este es formaldehído, forman formaldehído y agua, formaldehído en forma de vapor y agua líquida. Y ya viene también el calor de reacción de esta reacción en particular en condiciones estándar. El estándar ya saben que es este cero que aparece aquí, que es 25 grados centígrados y una atmósfera, y es una reacción exotérmica por este signo menos. Sí, y tiene que ver con lo que pregunta el enunciado. Los reactivos van a entrar a 25 grados centígrados. De acuerdo a la información de la reacción, una parte de la energía se va a utilizar para formar enlaces, para formar los nuevos productos, pero va a sobrar energía. Esa energía va a tender a subir la temperatura de los productos, del material que salga del reactor. Y lo que dice el enunciado es: queremos que lo que salga del reactor esté a 25 grados centígrados, y eso entonces te forza tienes que enfriar el reactor a cierta velocidad, ¿sí? Y eso es pues entonces ese Q, a qué velocidad le quitamos calor o energía para enfriarlo y que los productos salgan a 25 grados centígrados. Bueno, eso es esencialmente lo que nos está preguntando este problema. Y voy a seguir entonces el procedimiento. Lo primero pues es hacer un diagrama de flujo. Es el reactor. Lo que entra a 25 grados centígrados. También lo que sale acá sale a 25 grados centígrados de acuerdo al enunciado. Y conocemos que entran 200 moles de metanol líquido por segundo. Cuánto entra de oxígeno no lo conocemos, vamos a asignar entonces una variable, va a ser N1, que son los moles de oxígeno por segundo, de oxígeno gaseoso por segundo que entran al reactor a 25 grados centígrados. Esas son las entradas. Las salidas pues no conocemos nada, vamos a asignar variables. N2 van a ser los moles de metanol líquido que salen, puesto que la reacción, el enunciado establece que hay una fracción, una conversión fraccionaria del metanol del 50%, pues eso implica que no reacciona por completo y va a tener que salir también del sistema. Entonces por ahí estoy asignando esa situación. N2 es lo que sale de metanol que no reaccionó. N3 de manera similar, pues va a haber oxígeno que no reaccione, entonces también tiene que salir. Eso va a ser N3. Y N4 si van a ser los productos de reacción. N4 va a ser el formaldehído. Y N5 el agua líquida. Ahí están, temperaturas, fase, una atmósfera. Ya a partir de aquí la atmósfera, la presión, raramente voy a hablar de ella. Siempre voy a estar resolviendo problemas donde puedo aplicar la ecuación del gas ideal, y la presión, el efecto de la presión sobre los cambios de entalpía pues es despreciable. Y entonces aquí ya está etiquetado el diagrama con su etiquetado. Y lo que sigue en el método es pues hacer un análisis de grados de libertad. Lo voy a hacer por aquí. Como hay una reacción involucrada, pues hay tres métodos para resolver problemas de reacción. Voy a utilizar el de grado de avance y voy a hacer el conteo
con ese método, ¿sí? Entonces eso lo pueden revisar en sus notas cómo se hace el conteo. Las incógnitas, me faltó aquí poner, bueno, las incógnitas me faltó poner aquí en el etiquetado Q, que es lo que está saliendo y que es lo que tenemos que calcular, y es una incógnita y pues hay que contarla. Entonces las incógnitas son 6, es N1, de N1 a N5 y Q. Entonces son 6, N1, N2, N3, N4, N5 y Q punto. Esas son mis incógnitas. De acuerdo al método del grado de avance hay que sumar el número de reacciones independientes. En este caso pues nada más hay una. De reacción independiente una, hay que sumárselo a ese 6 y luego lo que restamos pues son las ecuaciones. Lo primero es, de acuerdo al método de grado de avance, puedes escribir una ecuación de grado de avance por especie en la reacción. Entonces puedes hacer 4. Entonces, ecuaciones de grado de avance. 4, le voy a poner ya y un menos porque hay que restarlas. Y ecuaciones adicionales pues son la del 30% de exceso y la conversión fraccionaria del metanol. Entonces, conversión fraccionaria es una, hay que restársela, y porcentaje de exceso, que es para el oxígeno, pues también es una, hay que restársela. Y la ecuación que falta contar pues es el balance de energía, que también hay que restársela. Entonces lo que vamos a obtener de 7 menos 7, entonces los grados de libertad son 0. Y entonces sí hay suficiente información para resolver todas las incógnitas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. En este problema podemos resolver primero el balance de masa, los balances de masa para determinar los flujos del N1 al N5 y que nada más nos resta el balance de energía para determinar Q punto, ¿sí? Entonces podemos escribir, como ya sabemos, podemos escribir las ecuaciones del grado de avance, nuestra ecuación de conversión fraccionaria y nuestra ecuación de porcentaje en peso y resolver esas simultáneamente para calcular esos flujos. Lo voy a hacer pues más rápido, nada más voy a pensar de acuerdo a la experiencia que hemos adquirido, pues ya podemos avanzar más rápido en la solución. La conversión fraccionaria se representaba por una F minúscula y en este caso es para el metanol y es 0.5 de acuerdo al enunciado, que sería el uso de esta ecuación, ¿sí? Pero pueden escribir la definición de la ecuación o pensar un poquito nada más. Si es 0.5, pues eso implica que la mitad del metanol que se alimenta reacciona, ¿sí? Entonces aquí puedes poner metanol que reacciona. Pues no es otra cosa que 0.5 por 200. Entonces 100 moles por segundo de metanol son los que están reaccionando, ¿sí? Si solo reaccionan 100 y yo estoy alimentando 200, pues deben salir 100 y entonces N2 debe ser 100. Entonces ya lo voy a escribir aquí como resultado. N2 puntos son 100 moles por segundo, ¿sí? Como ya sabemos cuánto reacciona, podemos usar la estequiometría o las relaciones estequiométricas de la reacción para calcular más información. Entonces, de acuerdo a la reacción, por cada 2 moles de metanol que reaccionan se forman 2 de formaldehído y aquí falta un 2 en esta reacción para que esté balanceada, más 2 de agua. Entonces por cada 2 moles de metanol que reaccionan se forman 2 de formaldehído y 2 de agua, lo que implica que si reaccionaron 100 de metanol, pues se deben formar 100 de formaldehído y 100 de agua, que esos serían los flujos N4 y N5.
Entonces, nada más por relaciones estequiométricas, N4 debería ser 100 moles por segundo y N5 también. Bueno, entonces ahí ya están esos. Nos falta cuánto oxígeno entra y cuánto oxígeno sale, y para eso pues utilizamos la ecuación esta de porcentaje en exceso. El oxígeno que entra es el oxígeno es el oxígeno teórico con respecto al metanol, como ya sabemos. Entonces lo voy a escribir aquí. El oxígeno teórico pues no es otra cosa que estamos alimentando, cuánto estamos alimentando de metanol, y por estequiometría establecemos cuánto deberíamos de alimentar teóricamente, y es 2:1. Por cada 2 de este alimentamos 1 de oxígeno. Entonces esa relación estequiométrica la voy a sustituir aquí, serían 2 moles de metanol, 1 mol de oxígeno. Entonces deberíamos estar alimentando teóricamente 100 moles de oxígeno en gas por segundo, pero de acuerdo al enunciado estamos alimentando 30% más. Entonces N1, que representa cuánto alimentamos, pues no es otra cosa que debe ser 30%, 1.3 de 100, de este 100 de acá. Entonces son 130 moles de oxígeno por segundo. Entonces ya calculamos ahí N1, y el único que resta es N3, cuánto oxígeno sale, y eso pues también podemos calcularla con la estequiometría de la reacción. De acuerdo a lo que estamos estableciendo, reaccionan 100 moles de metanol, y eso implica que nada más reaccionan 50 moles de oxígeno, pero como estamos alimentando 130, pues el oxígeno que está saliendo deben ser 80. Entonces N3 son 80 moles por segundo. ¿Sí? Entonces ahí está la parte del balance de masa. Como digo, la otra opción pues es escribir los 4 ecuaciones de grado de avance, la ecuación de conversión fraccionaria y la ecuación de porcentaje en exceso, y resolverlas simultáneamente para obtener estos mismos resultados. Espero que no me crean y lo hagan ustedes para que lo comprueben. Bueno, entonces ya está resuelta esta parte del balance de masa. Lo que sigue es el balance de energía. Y como dije al principio del video, lo voy a hacer con los dos métodos. Entonces voy a usar primero el método de calor de reacción. ¿Sí? Entonces lo que sigue de acuerdo al procedimiento para este método es pues la famosa tabla. Y hay que seleccionar primero las referencias. Y el método ya establece cuáles son las referencias. Si revisan en el video anterior, las referencias para ese método son las especies así como están en la reacción, así tal cual, con la fase en la que estén. Entonces el método ya establece eso. Entonces nuestras referencias son metanol líquido, oxígeno gaseoso, formaldehído, vapor y agua líquida. ¿Sí? Todas están, tienes libertad, las especies y la fase no tienes libertad. Lo que sí tienes libertad es a qué temperatura seleccionar. Pero pues aquí como bien nada más hay una temperatura, la entrada y la salida están a 25, entonces seleccionemos 25. Y en esta temperatura hay un poco de libertad nada más. Si vas a utilizar este calor de reacción que está al inicio del enunciado, este de aquí, pues es en condiciones estándar. Entonces eso te forza a utilizar la temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí?, como referencia para este método, ¿sí? Bueno, entonces ahí está. Lo que sigue después pues es la tablita de entalpías. Entonces ahí están las especies. Ahí están las especies.
y asignamos entonces flujos de entrada. El metanol pues ya dijimos que es 200, el oxígeno 130 y estos no existen, no entran. Y asignamos una variable de entalpía, una variable para lo que sí entra, lo que no, pues no le asignamos nada. Y luego los flujos de salida, que son 100, 80 y 100 y 100, que sería 100 80, 100 y 100, así como está la tabla. Sería 100 de metanol que sale, 80 de oxígeno, 100 salen de formaldehído y 100 de agua líquida. Y asignamos una variable de entalpía para lo que sí exista, es decir, HC, HD, HE y HF, entalpía específica. Y ahí se acaba entonces nuestra tabla. Lo que sigue en el método es establecer rutas para calcular esas entalpías específicas. Y en el método, como pueden revisar siempre, pueden ver los videos anteriores, te tienes que mover, la especie la tienes que mover desde la referencia, que ya está definida ahí arriba de la tabla, hasta esa especie como existe en condición real, en la entrada o en la salida, donde sea que existe. Entonces, lo voy a hacer primero para HA. Entonces para HA la referencia es CH3OH líquido a 25 grados centígrados, que esa información la estoy tomando de acá, y me muevo hacia la condición real de la entrada del metanol, que es también a 25 grados centígrados y entra como líquido. Entonces, como pueden ver, la referencia y la entrada pues están en las mismas condiciones. Este es el cambio HA y como no hay cambio, pues HA es 0. ¿Sí? Voy a hacer otro para HF, por ejemplo. Mi referencia para el agua pues es agua líquida a 25 grados centígrados. Este es HF, pero el agua que sale pues está en esas mismas condiciones, es líquido y sale a 25 grados centígrados. Entonces aquí otra vez HF es 0. ¿Qué ocurre entonces en este problema? Que todas estas entalpías específicas son 0. ¿Sí? Y ahora sí voy a escribir el balance de energía. Lo voy a escribir completo aun cuando se hayan eliminado cosas. Lo que queda del balance es Q punto es igual al producto de 100 por HC más este por este, más este por este, más este por este. Entonces voy a escribir esa primera parte. 100 por HC más 80 por HD más 100 por HE más 100 por HF, que todo esto es asociado a lo que está saliendo, y luego hay que restarle lo que entra, que sería 200 por HA menos 130 por HB. 200 por HA menos 130 por HB, y está un término adicional de acuerdo al método, que es el grado de avance por el calor de reacción a condiciones estándar. Entonces ahora sí vamos, lo quiero escribir completo para que vean cómo es el procedimiento. En este problema en particular pues estas todas son 0 y solo nos quedamos con que Q punto es igual al grado de avance por delta HR 0. Este ya lo calculamos, bueno, no recuerdo si lo calculamos, no lo calculamos, lo voy a calcular. Si resuelven las ecuaciones, como digo, una de las incógnitas pues es el grado de avance, entonces de ahí se pudiera calcular. Lo voy a calcular de acuerdo a lo que está de este lado.
El grado de avance es los moles que reaccionan. Esto también está en un video anterior. En este caso pues del metanol, y dividido entre el coeficiente estequiométrico del metanol. El valor absoluto. Entonces estos son 100 y este es el valor absoluto es 2. Entonces G, el grado de avance es 50 y por unidades pues, va a ser 50 segundos a la menos 1. Ese valor se tiene que calcular porque es el mismo valor que va aquí. Entonces es el 50 segundos a la menos 1. Y el enunciado decía que era, me parece que menos 326 kilojoules. Entonces sería 50 por menos 326, que es menos 16.300 kilojoules por segundo. Este es el resultado. Este signo menos nada más te confirma que se debe retirar energía del reactor. ¿Sí? Entonces es el resultado con el primer método. Hagamos el otro método, que es el calor de formación. Y este método pues también en la parte anterior, el diagrama de flujo, toda esta parte es igual, el balance de masa, la solución que ya tenemos, solo es diferente a partir de aquí. Hay que construir una tabla para este método que es diferente. Entonces hay que definir referencias. Para este método no hay libertad, no hay ningún tipo de libertad. Las referencias son los elementos constituyentes, que es oxígeno gaseoso, hidrógeno gaseoso y carbono sólido. Con esos tres podemos formar los 4 compuestos que están en la reacción, y no tenemos libertad en la temperatura ni en la presión, es a 25 grados centígrados y una atmósfera. Esas son las referencias para este método, ¿sí? Y entonces la tabla la llenamos: especies, metano líquido, oxígeno gaseoso, formaldehído y agua líquida. ¿Sí? Entonces ahí están las especies de mi problema en particular. Los flujos pues son los mismos del problema anterior, 200 del otro método, 200, 130. Estos no existen en la entrada. Asignamos entalpías, HA, HB, estas no. Flujos de salida, que son 100, 80, 100, 100. De la parte está el balance de masa y entalpías específicas de salida, que pues nada más las asignamos: HC, HD, HE, HF. Ahí están entonces los métodos, la tabla para este método. La tabla, como ven, pues es la misma. Lo que cambió nada más son las referencias. Y lo que sigue es también esta parte de acá también es la misma para los dos métodos de la referencia. Hay que moverte a la condición real, nada más que ahora las referencias pues son los elementos constituyentes. Entonces de tu referencia te tienes que mover a la condición real para calcular esas entalpías específicas. Entonces vamos a hacerlo para cada entonces primero para HA. Mis referencias pues es lo que está escrito acá arriba. Entonces, y sería: necesito carbono, necesito producirlo, necesito producir metanol.
Entonces es carbono más hidrógeno más oxígeno, y eso nos debe formar el metanol líquido. Voy a escribir los estados de estos también. Es carbono sólido, hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. ¿Sí? Con esos tres elementos constituyentes podemos formar el metanol líquido en esta parte, porque esa es nuestra condición real. ¿Sí? Esta es esta parte. ¿Sí? Este es entonces HA. No es necesario hacer cambios por temperatura porque la referencia está a 25, pero este metanol pues entra a 25. ¿Sí? Habría que balancear aquí la ecuación. Es innecesario hacerlo, ya que de acuerdo, esta es una reacción, como todo está a 25 grados centígrados, esa entalpía específica debe ser, es la definición de reacción de formación. Entonces HA debe ser el calor de formación del metanol líquido. Ese valor lo pueden extraer de las tablas del libro, de la tabla B1 o del NIST, que como ya dije en otro video, recomiendo que se haga del NIST. Entonces HA nada más el calor de formación, porque es el que nos lleva de aquí para este, y no hay que hacer cambios de temperatura porque todo está a 25. Es el calor de formación estándar. ¿Sí? HB va a ser 0. ¿Por qué? Porque la referencia es oxígeno gaseoso a 25 y esa es la condición de entrada del oxígeno. Está entrando a 25, entonces HB es 0. Algo similar pues es a la salida. A la salida el oxígeno también sale a 25 grados centígrados, entonces este debería ser 0. ¿Sí? Bueno, los otros voy a hacer... bueno, antes de hacer los otros, ¿qué pasa para HC? Para HC, pues sigue siendo metanol. Mi referencia va a ser esto mismo. Y el producto, pues es el mismo. ¿Qué implica eso? Que HC, pues sigue siendo este mismo calor de formación estándar para el metanol líquido, porque todo está a 25, entonces HC es la misma reacción, entonces es el mismo cambio de entalpía específico. ¿Sí? Entonces HA y HC son el mismo valor. ¿Sí? Y pues no voy a escribir las otras, pero entonces para formaldehído, pues en esencia es lo mismo, es el calor de formación del formaldehído. Entonces solo lo voy a escribir aquí. Calor de formación estándar para el formaldehído vapor, y de manera similar pues este debe ser el calor de formación del agua en forma de líquido. ¿Sí? Estándar, este también es estándar, calor de formación estándar. ¿Sí? Entonces ya tengo las expresiones, lo que resta pues es el balance de energía para el método de calor de formación, que establece que Q es nada más los productos de 100 por HC más 80 por HD más todos esos productos positivos, y el resto las entradas, y nada más. Eso es todo lo que lleva esa parte. Entonces lo voy a escribir todo aquí, sería 100 por HC más 80 por HD, aunque sea 0 te lo voy a escribir ahí, más 100 por HE y 100 por HF. Menos las entradas, que sería 200 por HA, y menos 130 por HB. Y hasta ahí se acaba, no está el término para este método, este término no existe. Entonces tengan cuidado con eso. Hasta aquí se acaba el balance de energía para ese método y para este problema en particular. Ya establecimos que HB y HD son 0, entonces los voy a rayar aquí.
Estas son 0, no contribuyen. Y las H's del A, C, E y F pues son calores de formación, habría que investigarlos, sustituirlos y obtener el resultado. ¿Sí? Eso lo dejo para que lo hagan ustedes. Y pues deberían obtener un valor similar al del otro método, al que ya calculamos con el otro método de menos 16.300 kilojoules por segundo. ¿Sí? Entonces, lo dejo para que ustedes lo terminen y comparen. Deberían de ser, nunca van a ser iguales, deberían ser similares.